no fritar las fuentes animales, o sea, lo que es carne, pollo, huevos. La idea es que yo evite fritar estos alimentos porque cuando yo los frito, los duplico y triplico, no solamente en calorías, sino también en grasas saturadas, que no son muy buenas para la salud, así que pues mejor evitar fritarlos. Y para eso existen 1000 métodos de cocción diferentes, asado, a la plancha, sudado, dependiendo como más me guste, puedo pues buscar otras estrategias. Variar en las fuentes de su consumo, no es siempre comer pollo, siempre comer no. Hay una recomendación de las carnes rojas, que es la carne de res, la carne de cerdo, que las debemos comer 3 veces a la semana, máximo 4, sin fritarlas. Y ya el resto pueden ser carnes blancas, que son la carne de pollo, los huevos, los pescados, toda esta parte. Y por otro lado, súper importante, más para ustedes que son deportistas, incluirla en la mayoría de tiempos de comida. Hay personas que solamente comen proteína en el almuerzo, es decir, desayunan pan con café, voy a dar ejemplos así locos, pan con café, o sea, la proteína no está por ningún lado. Luego en el almuerzo, listo, me comí mi pedazo de pollo, mi carne, bueno, súper bien. Pero luego en la tarde como galletas con café. Y en la noche como tostados con café. Entonces todo el día va a ser mi alimentación en carbohidratos y aquí es cuando empiezo, no sé, a subir de peso, no puedo tener el cuerpo que de pronto necesito para tener ese buen rendimiento y le echo la culpa a los carbohidratos. Y en realidad no es ni siquiera la culpa de los carbohidratos, sino que nos está faltando complementar esa alimentación, ¿sí? No se trata de comer menos o comer más por comer, sino comer mejor, o sea, brindar esos alimentos en las cantidades específicas que el cuerpo las necesita. Entonces la idea es que la proteína esté en todos los tiempos de comida. Ejemplo, en el desayuno que no me falten mis huevitos, con ese mismo pan o con lo que sea que vaya a incluir de carbohidrato, arepa, galletas, lo que más me guste. En los refrigerios, o sea, si yo hago media mañana y media tarde, o snacks, como los quiera llamar, incluir ahí ya sea un lácteo, que puede ser yogur, queso, leche, dependiendo del gusto de la persona, y una fruta de preferencia, ¿sí? Como para complementar. En el almuerzo que no me falte pues la proteína, pollo, carne, huevos, pescado, cualquiera. Y en la cena lo mismo. Y más si la cena suele ser como ese post-entreno, que si ustedes entrenan en la tarde o en la tarde-noche, la cena va a ser ese post-entreno que es súper importante porque eso que comemos después de entrenar, el cuerpo lo recibe de una forma muy eficiente, pues porque obviamente está cansado del estímulo que acaba de tener. Entonces, a eso se le suele llamar ventana anabólica. Entonces, es muy importante que en esa ventana anabólica yo coma muy buena fuente de proteínas, sin fritarlas, repito, y de carbohidratos para que me pueda recuperar y en la noche que esté durmiendo, que ahorita vamos a ver lo que pasa cuando dormimos, mi cuerpo pueda ser muy eficiente con los alimentos y al otro día yo me levante súper bien para mi siguiente entrenamiento y todas las actividades que tengo que hacer. Yo ahí tengo una pregunta. Dale. Esa ventana anabólica, más o menos, ¿cuál es el tiempo de duración? Porque pues antes se tenía la idea de que duraba 30 minutos, pero ahora escucho hablar de que dura de 3 a 4 horas. Bueno. Entonces, más o menos, ¿cuál sería el tiempo de duración? Y otra pregunta. Para las personas que consumen la proteína en polvo, normalmente se dice que consuman la proteína después del entreno en esa ventana anabólica, pero también pues he visto en estudios que no importa si se toma en esa ventana anabólica, que se puede tomar en todo el día, a lo largo del día, pero que en esa ventana anabólica se consuma pues la carne, bueno, la proteína animal principalmente. Vale. Entonces ahí te pregunto. Listo. Bueno, la primera pregunta, con respecto a la ventana anabólica, efectivamente, antes se decía que duraba media hora, una hora, o sea que entre más rápido se comiera después de ese entreno, mejor. Prácticamente terminé de entrenar y ya tengo que estar comiendo. Pues resulta que ya se sabe que no. De hecho, la ventana anabólica puede durar hasta un día, 2 días, o sea, realmente en ese después del estímulo puede durar mucho tiempo. Obviamente, pues la idea es simplemente que la siguiente comida, digamos, termino de entrenar, voy a decir, a las 6 de la tarde, que a las 7 o 8 de la noche que yo esté cenando,
pues de esa comida completa, como les digo, combinación de carbohidrato y proteína. Entonces no tiene una duración específica, simplemente la comida siguiente a esa hora, a ese horario de entrenamiento o partido, que sea muy buena fuente de alimentación para que pues me pueda cumplir todos esos objetivos que les mencioné ahorita. Y con respecto a la segunda pregunta, cuando hablamos de una proteína en polvo, pues al final, pues sabemos que la proteína, como ya lo vimos, lo podemos obtener por medio de los alimentos. Entonces, como tú decías, no es que se deba tomar sí o sí la suplementación después de entrenar, no, porque realmente si no me tomo el suplemento de proteína, pero me estoy comiendo carne o pollo, huevos, pues al final es lo mismo que va a utilizar mi cuerpo, así que no habría problema. Más allá del momento del día, importa es que en el total del día se cumpla con esa proteína que se necesita. Entonces, en ese orden de ideas, yo puedo tomarme la proteína antes de entrenar, antes de acostarme, en cualquier momento del día, pero que no solo esa proteína esté cumpliendo con lo que necesito, sino todas las proteínas del día, o sea, no solo la suplementación, sino la alimentación, porque pues siempre la alimentación va a ser la base, ¿listo? Entonces, no importa el horario como tal. Solo que por practicidad, digamos, hay personas que terminan de entrenar y ya luego pues no comen lo que deberían comer o se demoran mucho, bueno, o sea, diferentes objetivos. Entonces, lo más práctico que es hacer un batido de proteína, lo acompaño con una fruta, por ejemplo, se usaría muy bien en el fútbol y ya salí, digamos, de ese post-entreno, ¿sí? Pero pues eso ya depende del caso de cada persona. Bueno, ahorita vamos a hablar de las grasas. Entonces las grasas son el último macronutriente, ya hablamos de carbohidratos y proteínas, vamos con las grasas. Ellas nos aportan del 20 al 35% de ese valor calórico total, es decir, de esas calorías totales que voy a necesitar en el día. Ellas nos aportan 9 calorías por gramo. ¿Alguien recuerda cuánto nos aportaban los carbohidratos y las proteínas? 4 calorías. Muy bien, están atentos. Exacto. Entonces miren que las grasas nos aportan el doble y un poquito más. Y esa aclaración pues la hago porque ahorita vamos a entender por qué es tan importante tener en cuenta eso. También nos brindan energía, igual que los carbohidratos, solamente que para nuestro cuerpo es más fácil obtener energía a partir de los carbohidratos. Es como, por ejemplo, si yo tengo una tienda abajo de mi casa o al lado de mi casa, por así decirlo, y otra tienda a media hora caminando, pues yo voy a preferir ir a la que queda abajo o al lado, porque tengo que caminar menos que la que me queda a media hora, ¿sí? Eso mismo pasa con el cuerpo. Digamos que tiene ahí abajito o al lado la energía a partir de los carbohidratos y las grasas pues le cuesta un poco más, así que pues prefiere evitarlo. Tiene una función también estructural, protección térmica. Entonces pues cuando digamos vamos a ciudades más frías o incluso países más fríos, las personas pueden acumular más fácil grasa porque esa grasa ayuda a que esa temperatura corporal interna esté estable, ¿sí? Transporte de vitaminas liposolubles, entonces son vitaminas que necesitan de grasas para poderse transportar y utilizar en el cuerpo. Y aporte de HDL. Yo no sé si ustedes han escuchado que hay un colesterol bueno y que hay un colesterol malo, y en caso de que lo hayan escuchado, ¿cuál creen que sería la diferencia? Yo creo que sí, por la grasa. Por la grasa, muy malo. La grasa muy malo, ya. ¿Qué otra cosa? Porque igual se alteran las enfermedades. Porque puede producir enfermedades, súper bien. Bueno, miren, con esta imagen lo vamos a entender súper fácil. Resulta que el colesterol es una molécula importante en el cuerpo, es un transportador, transporta hormonas, transporta vitaminas. Puede, ¿cómo se llama? Que dice puede dañar o afecta al colesterol. Afecta al colesterol, ok. Bueno, resulta que el colesterol llamado malo, que es el LDL, como les decía, es un transportador en el cuerpo. Entonces, ejemplo, bueno, no sé si ustedes en algún momento, de los niños hablo, digamos, han hecho arroz o han visto cómo se hace el arroz, de que cuando uno pone la mezcla del agua con el aceite, pues estos no se mezclan, sino que se separan, ¿sí?
Eso mismo pasa en nuestro cuerpo. Nosotros en la sangre, por supuesto, tenemos agua. Entonces las moléculas de grasa no pueden viajar así como tan libres, tan relajadas por la sangre, sino que necesitan de un carrito que las envuelva y las lleve a donde necesita realizar su función. Entonces resulta que si nos vamos a los transportadores en una ciudad, por ejemplo a los taxis, ¿qué hacen? Cogen un pasajero y lo llevan a otro lugar donde necesita pues llegar o hacer la función que necesita hacer. Entonces, ¿qué sucede si la ciudad está saturada de taxis? Pues van a haber otros que no tienen a quién transportar, entonces se van a ir a un centro comercial o se van a ir a un lugar a hacer fila o a esperar a ver a quién transportan. Eso mismo pasa con estas moléculas. Se quedan en alguna parte de la arteria, ¿sí? Esperando a ver a quién transportan, pero el problema es que cuando estas se quedan esperando y hacen fila, se empiezan a acumular. Y cuando se acumulan forman placas de grasa, ¿sí? Entonces, si yo antes tenía en la arteria este espacio para transportar, pues ya voy a tener algo aquí que está impidiendo eso y por ende este espacio ya no va a ser así, sino que cada vez se va a reducir más. Esto no es bueno y aquí es cuando llegamos a enfermedades como hipertensión, incluso pues una complicación, un infarto, ¿sí? Porque como esa sangre no puede viajar libre, por ende no llega el oxígeno y todos los nutrientes en la forma que tienen que llegar a las diferentes zonas del cuerpo, ¿sí? Entonces por eso se le da la connotación de malo. O sea, en realidad no es que nos afecte, solo que si abusamos de su consumo pues se va a acumular muy fácil. Pero ¿cuál es la diferencia con el bueno y por qué se le llama bueno? El bueno es el HDL y como vemos aquí en el dibujito, ese lo que hace es coger esas moléculas que están acumuladas de LDL o del colesterol malo y se las lleva al hígado para que pueda ser eliminado. Entonces se le da la connotación de bueno porque ayuda a contrarrestar ese exceso del otro colesterol, ¿sí? Como les digo, ninguno es malo, ninguno es bueno, ambos los necesitamos y pues el exceso de ambos es lo que nos puede afectar. Así que vamos a ver en cuáles alimentos encontramos ese colesterol bueno y el malo. Vamos a empezar con el bueno. Entonces este lo encontramos en las grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas, lo que nos suelen vender mucho como omega 3. Pero resulta que no significa que por esto entonces yo voy a comer todo el día estos alimentos que son el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos, maní, almendras, marañones, pistachos y pescados. Porque si bien me aportan grasas saludables, como ya lo vimos, pues debemos tener en cuenta que me está aportando 9 calorías por cada gramo. Entonces, como es una cantidad significativa, si yo abuso de estos alimentos, pueda que me suba de peso o en caso de que necesite bajar de peso, no lo voy a lograr. Entonces, es importante adecuar o consumir las cantidades suficientes de acuerdo al objetivo en el que yo estoy trabajando, ¿sí? Yo les voy a mencionar unas cantidades muy generales y cuando digo generales es porque obviamente el requerimiento de cada persona es diferente y más cuando hablamos de deportistas, porque como ya lo vimos, pues van a gastar más energía, por ende necesitan más alimentos. Pero estas recomendaciones son como una base para tener en cuenta lo general y ya de ahí para allá pues puede aumentar o disminuir de acuerdo al objetivo de cada persona. Entonces el aguacate, la cantidad es 1/4 de unidad, es decir, la mitad de la mitad. El aceite de oliva, 1 cucharada y la mejor forma de consumirlo es crudo en la ensalada, como un aderezo. Los frutos secos, 1 puñado o manotada, lo que alcanzo a coger con mi mano cerrada. En el caso de las mujeres, los hombres pueden llegar a 2 puñados, incluso más, dependiendo de, les reitero, el objetivo. Y el pescado puede ser una porción grande, mediana. Ahí lo importante es que no sea frito. Entonces esas son como las consideraciones que debemos tener en cuenta para estas grasas. Son muy buenas, las podemos utilizar en diferentes preparaciones y se recomienda incluirlas todos los días, pero pues sin abusar de la cantidad, porque a veces creemos que porque algo es bueno, entonces lo tengo que comer todo el tiempo o abusar de la cantidad. Y entonces pues en la alimentación debemos saber que los opuestos son malos, ¿sí? Porque listo, me voy a alimentar súper bien, pero me voy a subir mucho de peso porque resulta que estoy abusando de estas cantidades de alimentos que tienen un alto aporte de calorías. ¿Y cuáles debemos evitar? Esas que tanto nos encantan. Las grasas saturadas y las grasas trans. ¿Cuáles son estos? Alimentos fritos, mantequilla, salsas, comida rápida, productos empaquetados. Entonces digo que nos encantan porque claramente son alimentos muy llamativos, son muy deliciosos y todo.
pero resulta que tienen tanta grasa saturada y grasas trans que para el cuerpo es muy difícil hacer la digestión. Yo les quiero dar un ejemplo como muy simple para que lo podamos entender. Hagamos de cuenta que las grasas que hablamos ahorita, aguacate, aceite de oliva, frutos secos, son como unos audífonos, ¿sí? Que cuando uno los va a utilizar, pues ellos están como un poquito enredados, pero bueno, uno al final los desenreda y se los puede poner y no hay problema. Entonces, para el cuerpo es un poco difícil utilizarlas, se demora un poquito haciendo la digestión, pero finalmente lo logra hacer y no hay problema. Pero hagamos de cuenta que las grasas saturadas y las grasas trans son como las luces de Navidad, que yo sé que más de uno ya formó su Navidad en la casa o ya está por formarla. Entonces, ¿qué pasa con esas luces de Navidad? Que eso está tan enredado que uno le da mal genio, lo deja para el otro día, prefiere botarlas y hacerlas comprar unas nuevas. Eso mismo pasa con el cuerpo, con estas grasas. Como tiene que gastar tanta energía, invertir tanto tiempo para hacer esa digestión, pues lo que dice es, prefiero dejar eso para otro momento, entonces la mando para el tejido adiposo, que es esos gorditos que solemos llamar, y luego lo utilizo. El problema es que si abusamos de estos alimentos, pues cada vez el cuerpo va a mandar más para esa reserva y cada vez se va a acumular ese tejido graso o ese tejido adiposo y pues nunca voy a utilizar esas reservas porque cada vez le estoy dando más a mi cuerpo de estos alimentos. Por eso se menciona que estos alimentos se deben consumir ocasional, ¿sí? Para que el cuerpo pueda tener como ese espacio de utilizar ese almacenamiento sin necesidad de que ya le esté dando algo nuevo. ¿Listo? Bueno, ya hablamos de los macronutrientes, que son esos alimentos que necesitamos en mayor cantidad y por eso pues son importantes. Pero ahorita vamos a hablar de los micronutrientes, que son las vitaminas y los minerales. Ellas tienen la función antioxidante. Ahorita vamos a entender en una imagen qué significa esto. Nos aportan agua, lo cual permiten que yo pueda tener un buen estado de hidratación. Son bajas en sodio, grasas y calorías, lo cual está súper bien porque pueden ayudarme a tener una alimentación muy saludable de una forma muy fácil. Poseen altos contenidos de fibra que me ayudan con ese hábito intestinal, igual que los carbohidratos que hablamos al principio. ¿Qué pasó por acá? Me sale un aviso de que la llamada termina en 10 minutos. Entonces, por favor, en caso de que se corte, yo les mando de uno a otro link y volvemos a ingresarlo más pronto para terminar la presentación y responder las dudas que de pronto tengan, ¿vale? Bueno, ayuda a mantener un peso saludable, pues porque su aporte de calorías es mínimo. Ayudan a aprovechar mejor los nutrientes de otros alimentos, por eso las debemos incluir todos los días. Así que vamos a ver qué es la acción antioxidante. Cuando hablamos de la acción antioxidante, debemos hablar de los radicales libres. Entonces, en esta imagencita lo vamos a entender muy fácil. Resulta que los radicales libres, que es el muñequito rojo que vemos aquí en la mitad, son moléculas que en su cadena de electrones les falta un electrón. Ahí vemos que les falta una bolita. Entonces, ellos, al estar inestables, buscan atacar a otras células para estabilizarse, para lograr esa estabilidad. Entonces, al atacar a otra célula, pues se completa y digamos que está súper bien. Pero, ¿cuál es el problema de esto? Que al atacar a otras células pueden afectar nuestro material genético, o sea, ese ADN que va a definir pues nuestra salud y todo lo que somos como genética. Entonces, en caso de que afecte una célula, esta se daña y empieza a crecer, puede formar, primero que todo, un envejecimiento precoz, o sea, acelerado, o enfermedades, como por ejemplo el cáncer, que es una enfermedad que se produce a partir de una célula que se daña y empieza a crecer y a crecer y a crecer. Entonces, por esta razón, los radicales libres no son buenos y nos pueden afectar en nuestra salud. Pero entonces, como yo no puedo evitar que se produzcan, porque cada vez que respiro, cada vez que mi cuerpo hace cualquier proceso interno, produce desechos y dentro de esos desechos pues están los radicales libres. Entonces, al no poder evitar producirlos, sí puedo hacer algo para contrarrestar ese daño que me van a ocasionar. Y ahí es donde entran los antioxidantes. Entonces, los antioxidantes son unas moléculas, como vemos aquí en el muñequito, que le ceden los electrones a los radicales libres para que se complete y así una vez esté completo, pues no molesta a otras células. Entonces, por eso es que los antioxidantes se les da la connotación de antienvejecimiento, que si quieres lucir 10 años menos, que para evitar enfermedades, ¿sí?
Ya ustedes saben que no necesitan productos milagrosos, ni cremas, ni pastas, sino simplemente comer frutas y verduras todos los días. Los antioxidantes, eso previene algunos daños en las células. Exactamente. Ujú. Por ende, en últimas, pues previene enfermedades y previene un envejecimiento rápido. Bueno, pero entonces, ¿qué recomendaciones debemos tener en cuenta con las frutas y las verduras? No comer las frutas tan maduras. Entre más madura es una fruta, más azúcares va a tener concentrados. Aquí vuelve y juega el depende en el caso de los deportistas. Si yo me voy a comer una fruta antes de entrenar, pues no importa que esté tan madura porque al fin y al cabo necesito que se absorba rápido, ¿sí? Pero si estoy hablando de que simplemente es el refrigerio que me voy a comer en el colegio, no voy a entrenar ni nada, pues entonces busco que la fruta sea más, tampoco pintona, pero un término medio. Comerlas enteras en vez de los jugos. Yo sé que hay muchas personas acá que les encanta el jugo, que no les falta el jugo en el almuerzo, que si le echo azúcar, que si no le echo azúcar. Pues resulta que así yo no le eche azúcar al jugo, cuando yo convierto una fruta en jugo, valga la redundancia, le estoy quitando la fibra, que es la cáscara, la diluyo en agua, entonces hago que muchas vitaminas y minerales se pierdan. Por esa razón, una fruta cuando hablamos de que está entera, se considera un carbohidrato complejo. Pero cuando hablamos ya del jugo de fruta, ya es un carbohidrato simple, porque esa absorción ya es más rápida. Por esa razón, la idea es que yo me acostumbre a tomar pues solamente agua, que al final es lo único que necesito para hidratar, y los jugos usarlos de vez en cuando o en momentos específicos, ejemplo antes de un partido, ¿sí? Dependiendo del objetivo de cada persona. Pero entonces la idea es que todos los días pues más bien incluya agüita y las frutas comérmelas enteras en los diferentes refrigerios del día. Comer 5 porciones entre frutas y verduras al día. Esto significa que no es como que me tenga que comer 5 manzanas y 5 tomates, no. Solamente que en el desayuno, ejemplo, si voy a hacer unos huevitos revueltos, pues le puedo poner tomate y cebolla. Ahí ya puse una porción de verduras. No pensemos en las verduras solamente como en la ensalada insípida del almuerzo, sino que la puedo incluir en cualquier preparación. Entonces, en mis huevitos ya tengo verduras. Luego que en la media mañana me comí una fruta. Luego en el almuerzo pues me como una ensalada o si no me gusta la ensalada, si sea unas rodajitas de tomate. Luego en la media tarde me comí otra fruta. Ya voy en 4 porciones entre frutas y verduras. Y luego en la cena puedo repetir huevitos revueltos con verduras, o si me voy a hacer un atún, pues una ensaladita de atún, o sea, incluirla en otras preparaciones, una carne encebollada, dependiendo de mis gustos, así mismo puedo adecuar las preparaciones. Voy a ver qué me dijeron por acá. No debes... Una pregunta. Dale. ¿Esa comida que se está comiendo, si es buena o mala? Esa comida, ¿cómo así? Pues la comida. Pero ¿cuál comida? No te entiendo la pregunta. El huevo, las frutas, sí. Claro, o sea, igual ahí lo que estás dando era como unos ejemplos en diferentes momentos del día, ¿no? Las frutas se recomiendan más que todo para los refrigerios, media mañana y media tarde, o también para el desayuno. Y desayuno, almuerzo y cena, como yo les he venido mencionando, la idea es que no falte el carbohidrato, la proteína, ¿sí? ¿Qué proteína voy a usar? Pues la que más se ajuste en mi caso. Hay algunas casas donde en la noche se come lo mismo del almuerzo. Entonces, en ese caso, pues listo, la carne y el arroz y una ensaladita, súper bien. Pero hay otras casas en donde no suelen hacer lo mismo del almuerzo, sino que solamente toman café con pan o café con leche, con galletas, ¿sí? Entonces ahí faltaría incluir la proteína, que en caso de que quieran algo práctico, pues los huevos son muy buena opción, o luego el atún, que es como lo más rápido que se puede hacer en la cena. Bueno, otra recomendación es cocinar las verduras al vapor, es como el método de cocción que más conserva como sus nutrientes. Comer la fruta después del almuerzo, más que todo para las personas que no respetan ese dulce después del almuerzo, pues obviamente comerlo más bien de vez en cuando, ese dulce o ese postre, y los otros días puedo comerme una fruta para dar como esa sensación de dulce en la boca. ¿Puede ser antes del almuerzo también no puede comer frutas?
Sí, pues, o sea, puede ser realmente en el momento del día que tú lo prefieras, solo que en el después hago alusiones porque hay personas que almuerzan y sí o sí tienen que comerse una chocolatina o un helado, un postre. Entonces, para que no todos los días sea eso, pues a los otros días puede ser una fruta para dar esa sensación de dulzor en el cuerpo y que no necesariamente sea pues algo que no está aportando los mejores nutrientes. Bueno, comerla con alguna fuente de proteína. Entonces, por eso en los ejemplos que les di de snacks ahorita, entonces una fruta con yogur o una fruta con maní, almendras, marañones, el fruto seco que a mí más me guste, pueden ser unas buenas opciones y variar el consumo de ellas. Entonces, la idea es que entre más colorida sea una ensalada, entre más varíe yo las frutas, digamos, esta semana comí mucho manzana, fresa y banano. Voy a dar ejemplo. Entonces la otra semana pues más bien voy a comer uvas, kiwi, o sea, como ir variando las frutas que consumo porque entre más varíe los colores, pues más varío los nutrientes que estoy recibiendo de ellas. Listo, entonces habíamos quedado aquí en las recomendaciones como tal para las frutas y las verduras. Entonces ahorita vamos a hablar de la importancia de la hidratación en el deporte. Resulta que la hidratación es súper importante porque el agua la necesitamos para absolutamente todo, para la digestión y absorción de nutrientes, para eliminar los desechos por medio de la orina y las heces y también para la termorregulación corporal. Es decir, cada vez que yo sudo es la forma en la que mi cuerpo está eliminando ese exceso de calor, por así decirlo, que vamos a encontrar pues en el ambiente, ¿sí? Entonces, obviamente, si yo estoy corriendo, aparte está haciendo sol, todo esto dentro del cuerpo está pasando un montón de cosas para poder que esa temperatura esté estable y por eso sudamos, ¿sí? Entonces, de acuerdo a todo esto, es súper importante que yo pueda recuperar todos esos líquidos que voy a perder. La recomendación es que en los entrenamientos, digamos que con el agua es suficiente, ¿sí? Tomar una buena hidratación, más o menos llegar a uno de 2 a 2.5 litros sería como un buen rango para tener en cuenta. Pero en los partidos sí les recomiendo que de pronto se pueda utilizar una bebida hidratante, ya sea Gatorade, Squash, Activate, la que sea que a ustedes les gusten o puedan usar, porque en los partidos se pierde mucho más líquido claramente en los entrenamientos. Si la intensidad es más alta, no sé, de pronto la temperatura también puede aumentar. Entonces, de acuerdo a eso, es como importante poder incluir una bebida que pueda aportar mucho más, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, les quiero dar como una escala que ustedes pueden usar muy fácil para saber qué tan bien hidratados están. Entonces, por ejemplo, si yo voy al baño, no sé, tengo entrenamiento a las 4, son las 2 de la tarde o el mediodía o cualquier hora antes, y yo voy al baño, orino y la orina está muy oscura, digamos muy amarilla y de hecho puede oler mucho a orines o a orina, perdona, pues eso significa que estoy un poco deshidratada, ¿sí? Es decir, que no he tomado la suficiente agua. La idea es que la orina esté más o menos de este color, o sea, como un amarillo muy clarito y que casi o sea, no se perciba casi el olor. Entre más clarita sea la orina, pues significa que estoy mucho mejor hidratado. Entonces eso es una medida muy buena porque todos la podemos hacer desde casa, o sea, no cuesta nada, yo puedo estar pendiente más o menos que también está esa orina para así mismo pues tomar prevención. En caso de que, ejemplo, sea un fin de semana y tengo partido en la tarde, pues estoy pendiente toda la mañana cómo está su orina, estoy juicioso con mi hidratación para llegar al partido muy bien hidratada. ¿Sí? Listo, ahorita hasta aquí como la parte de la alimentación, que ahorita si tenemos dudas específicas las vamos a resolver, pero entonces ahorita vamos a hablar del descanso adecuado. ¿Por qué es tan importante dormir? Bueno, resulta que cuando dormimos, a veces las personas nos dicen, los profesores nos dicen, algunas personas, que dormir es perder el tiempo y que si mientras tú estás durmiendo hay otra persona que está estudiando, que está entrenando el doble, no sé qué, y eso hace que nosotros de pronto percibamos que el dormir es perder el tiempo, ¿sí? O como si dormir fuera malo. Pero resulta que esto no es así, porque dormir tiene muchísimas funciones. Dentro de esas, cuando dormimos, pues mejora la memoria, la presión de la sangre baja, o sea, disminuye, entonces puedo, estar mucho más tranquilo. El sistema inmune se fortalece,
Se mejora la concentración y la capacidad mental. No sé si a ustedes les ha pasado que cuando no duermen bien o cuando no duermen las horas suficientes, en el colegio se distraen más fácil o es como más difícil aprenderse un concepto que tengo que aprenderme para un examen, ¿sí? Es porque en el sueño se regula toda esta parte. Tenemos más energía, cuando dormimos bien pues podemos rendir más, no solo en el estudio, sino en el entreno y en todas las actividades del día a día. Se mejora el estado de ánimo, esto es súper importante porque resulta que cuando dormimos hay un bienestar hormonal. Entonces eso permite que yo pueda, digamos, al siguiente día estar sin mucha ansiedad por comer o que no esté como tan estresado o estresada. Entonces pues va a influir muchísimo en todos esos aspectos. Y por último y no menos importante, en la regeneración de tejidos. Esto es súper importante para el deporte. Resulta que si yo quiero aumentar masa muscular, no solo basta con hacer el ejercicio y con alimentarme bien, como ya lo hablamos, sino también de dormir bien. Porque mientras duermo es que el cuerpo va a utilizar todos los alimentos que utilicé en el día. Por eso les decía que la importancia de la proteína no es tanto en un momento específico, sino en la totalidad del día. Entonces voy a coger toda esa proteína que tengo de acuerdo al estímulo del ejercicio que hice y se empieza a generar ese crecimiento de tejidos, en este caso de la masa muscular, ¿sí? Pero pues como les dije, no solamente el único tejido que tenemos no es la masa muscular, sino también los huesos, la piel, o sea, absolutamente todo se regenera mientras dormimos, ¿sí? Por eso es tan importante este punto en los deportistas, ¿sí? Pero entonces, ¿qué significa dormir bien? ¿Sí? Porque hasta aquí no sabemos entonces cuánto tiene que ser y demás. Con respecto a la duración, ¿cuánto creen ustedes que debemos dormir? 7 o 8 horas. Ok. 8 horas en específico para que 10 horas. 10 horas. Bueno, resulta que cuando hablamos de personas adultas, a mayores de 18, entre 7 y 8 horas estaría bien. Pero en el caso de ustedes que son deportistas y que están en crecimiento todavía, la idea es que mínimo sean las 8 horas, o sea, 8, 9 horas, dependiendo de qué tanto ha sido fuerte el entrenamiento o la competencia de ese día, ¿sí? Pero con 8 horas es suficiente, ¿sí? Con que yo respete esas 8 horas, estoy como cumpliendo con todos esos procesos que se necesitan hacer en mi cuerpo. Así que muy importante que en la noche no se queden viendo televisión hasta tarde, en el celular o en la tecnología que tengan, jugando play, bueno, no sé, dependiendo de las actividades que ustedes hagan en las noches, sino que respeten muy bien esas horas de sueño si ustedes quieren tener un buen rendimiento en sus entrenamientos o partidos y pues por supuesto también en el estudio, ¿sí? Entonces, muy importante que 10 de la noche máximo, y eso que exagerado, 11 de la noche ya estén durmiendo. O sea, no que se acuesten a esa hora, sino que ya a esa hora ya concilien el sueño para que al siguiente día puedan hacer todo lo que deben hacer y hayan descansado muy bien. También es importante el rango horario. No solamente es importante dormir las 8 horas que les acabo de decir, sino que no va a ser lo mismo si yo me duermo a las 10 de la noche, por dar un ejemplo, y me levanto a las 6 de la mañana, versus si me duermo a las 3 de la mañana, 4 de la mañana y me levanto 10, 11 de la mañana. Si bien pude dormir en los dos ejemplos las 7, 8 horas, resulta que pues de 10 de la noche a 6 de la mañana había oscuridad total, pues porque a esa hora no hay sol y seguramente todas las luces de la casa estaban apagadas, entonces súper bien. Pero, ¿qué sucede cuando yo estoy durmiendo? Hay una hormona que se llama melatonina. Esta hormona regula todos esos procesos que hablamos ahorita, de las funciones del sueño. Y la melatonina es súper eficiente cuando hay oscuridad total. Entonces, no significa que no se produzca si yo me duermo a las 3 de la mañana y me levanto a las 10, 11, sino que no es igual de eficiente. Por esa razón, las personas que de pronto en la noche trabajan y en el día ya duermen, ¿sí? Se pueden envejecer más rápido, o sea, como que se les ve un poco más cansados de lo habitual, o incluso pueden tener más fácil enfermedades de desorden hormonal o metabólicas, porque ese sueño no es igual de reparador, ¿sí? Entonces, tenerlo muy en cuenta. Ustedes máximo, como les decía, 10, 11 de la noche exagerando, estar durmiendo. Y lo otro es la calidad del sueño. Eso es simplemente que me despierte las menos veces posibles, de ejemplo al baño o algo así. Digamos, si yo soy
pues me levanto mucho como para ir al baño. Se recomienda que la hidratación, o sea, que esos 2 litros y medio del día, los cumpla a las 6, 7 de la noche. Hasta ahí ya no tome más agua, para que en la noche cuando me duermo, pues no tenga que estarme despertando a toda hora al baño. ¿Y qué otras recomendaciones les puedo dar para que mejoren esa higiene de sueño? Primero, pues no ver televisión, porque si yo me acuesto supuestamente para buscar el sueño, pero me quedo viendo televisión, como mi mente sigue trabajando, está concentrado en la película que estoy viendo, o en la serie, o el programa, entonces pues el cuerpo no adapta o no, pues no identifica esa señal de que es hora de dormir. Lo otro, dejar a un lado el celular y el computador. Entonces no es quedarme ahí como respondiendo mensajes o mirando redes sociales, porque vuelve y juega lo mismo que les acabo de decir. Estas pantallas afectan mucho los ojos. Exacto. Aparte de que afecta mucho los ojos, pues también interrumpen este ciclo del sueño. Entonces es más difícil conciliar el sueño si tengo muchas pantallas prendidas. Por eso la recomendación es apagar todo esto y también las luces, porque cuando apagamos las luces, el cuerpo, cuando escucha todo en silencio, no hay luces, identifica esa señal de que es hora de descansar. Si nos vamos a los hombres primitivos, ellos se dormían a las 6 de la tarde porque a esa hora ya no había sol, o pues se ocultaba el sol, y pues en ese entonces no habían luces, bombillos, toda esa tecnología que tenemos ahora, así que ellos identificaban la señal de oscuridad con descansar, y ya cuando volvía a salir el sol 5 o 6 de la mañana, pues se volvían a despertar. Entonces miren que eso es algo muy instintivo que tenemos obviamente marcado. Preferir un ambiente silencioso, por lo que les decía que el cuerpo va identificando como esa señal. No pensar en los pendientes. Resulta que yo mañana tengo partido, estoy estresado, no sé cómo me va a ir, o tengo un examen, entonces me acuesto como pensando en eso, súper estresado, ansioso o ansiosa, bueno, todo eso. Entonces eso hace que el cuerpo pues obviamente sigue ahí como dándole vueltas a algo, más difícil conciliar el sueño. Entonces más bien puedo escribir como para desahogarme todo, como sintiendo o ese estrés que tengo. Entonces ahí yo puedo como escribir cómo tengo planeado hacer mi día de mañana, cómo voy a jugar mi partido, cómo voy a hacer mi examen, lo que sea, para poder como soltar eso. Y ejercicios de respiración, respirar un poquito más lento cuando vamos a dormir, para también generar como esa sensación de descanso en el cuerpo. Bueno, yo les quiero agradecer a ustedes por su atención. Este era como el tema que les quería compartir. En este momento pues abro todo el espacio para las preguntas, y las personas que tengan redes sociales, les dejo también mi Instagram, donde comparto pues información, recetas y cosas que de pronto les pueden servir. No sé qué dudas tengan. Esperen, yo me salgo acá porque no puedo ver el chat desde acá. ¿Podría por favor contarles sobre ejemplos y peligros de los ultraprocesados, y también sobre el mecato con amarillo 5, amarillo 6, etcétera? Ok. Bueno, primero que todo, los ultraprocesados son aquellos alimentos a los cuales se les deben hacer, si separemos siempre la palabra, ultraprocesos, o sea, muchos procesos para conseguirlos. Entonces, como no son alimentos naturales, no es como la manzana que yo la bajo del árbol y bueno, si mucho la lavo, no sé qué, ya me la puedo comer. No, son alimentos que debo coger unas partículas, juntarlas con otras, poner conservantes, químicos y cosas para que eso que yo voy a producir pues dure mucho tiempo, porque si se vence rápido pues voy a perder el dinero que invertí, entonces no va a valer la pena. Entonces, como tienen tantos procesos, digamos que tienen conservantes, químicos, aditivos, y son cosas que en nuestro cuerpo pues van a hacer daño a largo plazo. Ahí entonces, como yo les daba el ejemplo de las grasas saturadas, las debemos consumir ocasional, o sea, 1 o 2 veces al mes. Eso incluye todo lo que conocemos como papitas, Doritos, ese mecato que tanto nos gusta. La idea, como les digo, máximo 1 vez a la semana, y de resto incluir en mis refrigerios, como los ejemplos que les daba, fruta con yogur, un sándwich de pollo con una fruta, leche con granola en vez de cereales, por ejemplo. La granola es una buena opción, y una fruta, dependiendo del gusto de cada persona. Y lo de amarillo 5 o 6, bueno, son más que todo entre aditivos, entre conservantes y entre conservantes, aditivos, se me va uno. Bueno, o sea, Colorantes.
Eso, colorantes, sí, muy bien. Y colorantes, entonces, ¿qué es lo que hacen que un alimento sea atractivo, que sea rico, que dure mucho tiempo? Entonces, a largo plazo, un abuso de este tipo de productos pueden ocasionar incluso cáncer. O sea, muchos se han comprobado que son cancerígenos a largo plazo, ¿sí? Obviamente esto cuando se abusa de las cantidades. Por eso les digo máximo una vez a la semana o cada 2 semanas. Por acá me preguntan, ¿la pasta con pollo después de entreno es bueno? Súper bueno, sí, porque digamos la pasta es un carbohidrato, el pollo pues una proteína, entonces esta combinación funciona muy bien para ese postentrenamiento, para poderse recuperar. Yo le agregaría pues, no sé, una ensaladita, así sean unas rodajitas de tomate, algo muy sencillo para poder complementarla, pero súper buena opción. Después de un entreno es bueno comer deditos, helados, papitas. ¿Qué deberían comer? No, digamos que estas opciones no son las mejores, pues los deditos son fritos, no tienen la mejor fuente de carbohidratos, helados son un carbohidrato simple, pero pues se pasa de la línea, y papitas, como ya lo vimos, son productos empaquetados. Entonces, en vez de eso, alimentos naturales, el ejemplo que nos dieron ahorita, pasta con pollo o un sándwich de atún, por dar un ejemplo, o puede ser arroz con huevo, o sea, hay como alimentos más naturales y que tenga esta combinación de carbohidratos y proteína. Ven una pregunta. Dale. Me gustaría que de pronto nos dieras como ejemplos de qué pueden desayunar los niños cuando tienen, por ejemplo, un partido en la mañana. Vale. Eso depende del apetito de ellos. A ver, hay personas que, o hay deportistas que no les gusta comer casi, o sea, tan pesado antes de un partido porque sienten que se van a vomitar, sienten que no rinden igual. Entonces, en este tipo de casos se puede optar por batidos. Por ejemplo, un batido puede ser leche descremada, que es baja en grasa, con avena en hojuelas o granola, dependiendo de lo que más le guste, y una fruta, por ejemplo el banano, que es una fruta que le da muy buen sabor a este batido y funciona muy bien para ese preentreno o partido. Entonces, esto se licúa, se lo toman, entonces ahí tienen digamos, un aporte muy completo y no les va a generar como problemas para jugar o para entrenar, dependiendo del caso. Pero si es el otro caso en donde no, o sea, no tengo problema con comer antes de entrenar o del partido, sino que puedo comer, pues un desayuno podría ser un sándwich de huevito, o puede ser arepa con queso y huevos revueltos. También puede ser una avena en hojuelas con leche, ¿sí? Descremada, pero aparte complementar con galletas y también huevos. O sea, los huevos fijos, pues digamos que no podrían faltar, o el lácteo en caso de que sea la leche o el yogur, para que sea ese aporte de proteína previo. Y ya el carbohidrato puede oscilar entre arepa, papa no, porque ese es más para almuerzo o cena. Entonces sería arepa, pan, galletas, algo así que les guste a ellos o que prefieran. Y evitar ahí la mantequilla, salsa, las grasas, como les decía, por lo que es antes de ese entreno o partido. Una pregunta. Dale. Al agua que yo llevo al entreno, ¿yo le podría echar limón? Bueno, yo te recomendaría no hacerlo justo en ese momento, porque como en ese momento, digamos, no solo estás perdiendo agua en el sudor, sino también electrolitos, sodio, potasio, ¿sí? Digamos que dar ahí limón como que no sería como la mejor opción. Yo dejaría eso más para las comidas, en caso de que no te guste tomar agua sola, agua con limón, pues sin azúcar preferiblemente. Y ya lo que, como yo les decía, en los entrenos tomar solamente agua, y ya en los partidos sí puedes tomar una bebida deportiva, o sea, Gatorade, Activate, alguna que de pronto te guste, para recuperar más fácil esos electrolitos que se pierden. Listo, gracias. No sé si alguien más alzó la mano. Sí, tengo una pregunta. ¿Es adecuado utilizar como hidratación durante el entreno del partido agua panela? No, no es adecuado. De hecho, hay personas que suelen mencionar hacer como un suero casero. Entonces es como agua panela y le ponen sal. No es adecuado porque digamos que las concentraciones que se necesitan de electrolitos y de carbohidratos, en el caso de la panela,
deben ser unas concentraciones específicas para ese momento de entreno o partido. Entonces, lo mejor es pues confiar en las bebidas deportivas que ya tienen 1000 estudios y cosas alrededor, y ya tienen como esas concentraciones específicas que se necesitan para el rendimiento. Y pues reitero, en los entrenos, pues con el agua sería suficiente, o si es un entreno muy intenso, entonces una bebida deportiva, así. Perdón, para los niños, ¿las bebidas deportivas son adecuadas? Sí, claro, claro, porque, a ver, las bebidas deportivas están compuestas de agua, electrolitos, sodio, potasio, magnesio, otros, y también carbohidratos. Entonces, hay personas que piensan que porque tienen carbohidratos son malas, o no se pueden usar, o no son necesarias. Pero resulta que en ese momento, por eso especifico mucho que para los partidos, se pierde mucha, obviamente, energía, quedan muy cansados de ese partido como tal, y se necesitan recuperar, ya sea para otro partido de otro día o para un entreno. Entonces, en ese caso, los carbohidratos son los que van a permitir que en ese post-entreno, o incluso en la mitad, o sea, en el entretiempo, se pueda recuperar lo más pronto posible ese glucógeno. O sea, cuando nosotros en el cuerpo tenemos glucógeno, que es como esa energía que se forma a partir de los carbohidratos, y están los músculos. Entonces, cuando ellos tienen un partido, pierden mucho glucógeno porque obviamente están utilizando esa energía de los músculos. Entonces necesitan recuperarlo lo más pronto posible para que esa recuperación sea muy buena. Entonces, esa es la labor que tienen los carbohidratos en estas bebidas deportivas. Por eso, obviamente, estas bebidas tienen azúcar, fructosa, o sea, tienen diferentes azúcares, pero es precisamente porque ese es el objetivo, recuperar al máximo eso que se perdió. Obviamente, si yo hablo de un contexto de que, ejemplo, estoy aquí trabajando, dándole hablando con ustedes y estoy tomando Gatorade, o sea, en este momento yo no necesito una bebida deportiva porque no estoy gastando la energía suficiente para reponer eso. Pero en el contexto de ellos, que es un partido, que están en crecimiento, que tienen un requerimiento alto, no es para nada malo, o sea, de hecho es muy positivo. Ok. Pero otra pregunta, es que en ocasiones hemos tenido dos partidos durante el día, por ejemplo, uno en la mañana y otro en la tarde. Entonces ahí cómo sería el tema de la alimentación, pues, digámoslo así, para recuperar entre un partido y otro. Súper bueno. Bueno, lo primero, reitero, la bebida deportiva. Entonces, en ese después del partido, tomarse una buena hidratación, una bebida que se ajuste, o en caso de que no quiera comprar alguna bebida deportiva, pues entonces juicioso comida, agua y todo eso. Y entonces la siguiente comida, o sea, de ese postentreno del primer partido, debe ser muy bueno con respecto a la combinación de carbohidratos y proteína. Por ejemplo, la pasta con pollo se ajustaría súper bien, arroz con huevo, obviamente el huevo no frito, los ejemplos que di ahorita, ¿sí? Y dependiendo de la hora en la que sea el siguiente partido, pues más o menos unas 2 horas antes, dar de nuevo una buena combinación, que pues ahí sí se puede ajustar de acuerdo al apetito, lo que les he explicado ahorita de cada uno de ellos. O sea, si prefiere un batido, pues el ejemplo que les di, o si prefiere alimentos, pues los mismos como ejemplos. O sea, siempre es carbohidratos y proteínas, tanto antes como después de ese partido o entreno, ¿sí? Y evitar las grasas, por lo que necesito que se absorba lo más rápido posible. Y ya después del segundo partido, sí, ya puede ser una comida pues normal, con todos los alimentos. Por acá en el chat me escribieron, ¿nos podría regalar una dieta básica como para la semana? Mil gracias. Bueno, ahí es donde les cuento que es un poquito complicado ese tipo de preguntas, porque así todos los niños que están aquí presentes entrenen fútbol juntos, pues todos tienen diferentes edades, diferentes estaturas, diferentes posiciones de juego, y dependiendo de todas esas variables y también de qué tan activos también sean en el resto del día, en el colegio o en las actividades que hacen, los requerimientos son muy variables. Entonces no hay una dieta, digamos, como general que se pueda estandarizar. Ya de pronto es como tener en cuenta las consideraciones que les dije, de incluir todos los alimentos y así, pero ya en una dieta específica, o sea, cantidades y cosas específicas, depende mucho de cada niño y de los objetivos que tenga. Si quiere aumentar masa muscular, bajar de peso, etcétera, etcétera. Una pregunta, ¿se debería suplementar?
Depende. A ver, la suplementación es algo que puede ser útil, pero no es obligatorio. Puede ser útil en el caso, por ejemplo, como ellos tienen un requerimiento muy alto de proteína, hay algunos niños que de pronto no comen esa cantidad que necesitan de proteína por medio de los alimentos porque es mucha cantidad, porque se llenan, porque están muy ocupados, salen del colegio para el entreno y ya el entreno hacer tareas, entonces como están tan ocupados, no comen lo que deberían comer. Entonces ahí es donde la proteína en suplementación, digamos que entraría a jugar un papel, digamos, muy práctico y muy bueno, porque en un batido rápido pues se va a lograr alcanzar ese requerimiento. Entonces depende de cada deportista, pero que si puede ser útil, claro que puede ser útil. Y otra suplementación que se ajusta muy bien en el fútbol es la creatina. Es un suplemento que funciona mucho para el rendimiento, para la masa muscular, que obviamente es importante en ellos para tener una buena resistencia en el juego. También ayuda con la parte, no sé si ya mencioné el rendimiento deportivo. Bueno, entonces como que es otro suplemento que se puede utilizar, pero pues vuelvo y juega. No es obligatorio, siempre la base es la alimentación. Si yo tengo una buena alimentación, los suplementos son muy opcionales, pero no puedo pensar en suplementos si primero no estoy organizando esa base, esa alimentación. Ok, muchas Bueno, yo creo que ya la podemos dejar hasta aquí. Ya nos respondió todas las dudas y pues duramos más del tiempo que era 1 hora, y entonces ya quiero darle las gracias a Alejandra por el tiempo que nos dedicó, y gracias a los papás que participaron, a los niños que prestaron atención, y también quiero decirles que se queden un momentico más, tanto los niños como los papás, para yo darles una información. Entonces ya dejo ahí a Aleja para que descanse y se despida, y ya, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por la interacción, por el espacio. Espero que estén muy bien y nada, que tengan un feliz resto de día. Chao. Gracias, Alejandra. Bueno, la información que yo les quería dar no es tanto información, sino hablarles un poco a ustedes, ya que hay varios papás tanto de la 2010 como de la 2011 como 2012, también están los niños, varios de ellos pues ahí están escuchando. Quería hablarles sobre el tema de que pues ya estamos entrando en la etapa de las finales, tanto de Liga como de Humberto Arias. Y quería decirles que pues con el profe Pacho y yo hemos notado mucho que los niños están como muy tensionados, están muy metidos de que no, profe, hay que ganar, profe, no, este fin de semana, no, profe, si perdemos, no sé qué. Entonces les quiero pues pedir el favor a ustedes, y ya hablé de ese tema con los niños ayer, de que nos colaboren ustedes en las casas y pues nosotros en la cancha a quitarle presión a los niños. O sea, no decirles, no, hay que ganar, no, este fin de semana hay que salir con todo porque no sé qué, bla, 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 porque ellos, o sea, nada más con decirles que es una semifinal o son cuartos de final o son octavos y el que pierda sale, ya se tensionan. O sea, no hay que decirles nada más, con eso ya se tensionan. Entonces, si uno constantemente como papá o como profe le está diciendo, no, hay que ganar porque si perdemos no sé qué, no, hay que, bla, 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 más tensión aún tienen. Y pues nos sucedió este fin de semana que uno de los niños, en el momento de errar un gol, se bloqueó. O sea, quedó devastado, como hubiera pasado no sé qué cosa. Y pues es por toda la tensión que lleva acumulada. Entonces, todas las cositas para que nos ayuden ustedes en la casa, y como lo digo, nosotros en la cancha, para que ellos se den cuenta de que pues estamos en un proceso de formación, aunque pues los equipos que tenemos son muy competitivos. El principal objetivo es la formación.
Entonces, si se pierde, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? El próximo año volvemos a intentarlo y ya. Para que nos ayuden a motivarlo y no presionarlo. Y ya esa es lo que les quería decir. Nos vemos, mañana tienen partido los 2012, los 2011 y los 2010 tienen entreno. Se canceló el partido de los 2010 mañana porque Caligua, el otro equipo tiene liga. Entonces por el grupo les estamos dando la información de cuándo queda, a qué hora sería y ya. Mañana entreno normal para los 2010, 2011 y los 2012 tienen partido en Confando. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, Muchas gracias, profe. Bendiciones, chao para todos. Gracias, profe, muy chévere todo, muy chévere la charla, gracias. Gracias, profe. Chao. Muchas gracias, vale. Profe, Contame. gracias. Vale. Un poco, yo. Chao. No hay de aquí, ya esta gente está muy cansada. Chao, profe.